Número de Reynolds. El número de Reynolds es un valor adimensional que indica si un fluido es laminar, de transición o turbulento. Esto depende de la velocidad del fluido, del diámetro de la tubería en el que viaja y de la viscosidad cinemática, o en su defecto, su densidad y su viscosidad dinámica. En una tubería circular se considera que el flujo sigue un comportamiento laminar si el número de Reynolds es menor a 2000. Se considera que es de transición cuando el número de Reynolds se ubica entre 2000 y 2300. En cambio, se considera que el fluido es turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 2300. Tipos de flujos. Flujo laminar. Es el tipo de flujo en el que capas adyacentes de fluido se deslizan suavemente una sobre otra, y el flujo es estable, de modo que el resultado final es un movimiento en el cual las partículas siguen trayectorias definidas e iguales. Flujo de transición. El flujo laminar se transforma en turbulento en un proceso conocido como transición. A medida que asciende el flujo laminar se convierte en inestable, y son estas inestabilidades las que crecen y provocan que el flujo se convierta en turbulento. Flujo turbulento. En este tipo de flujo no hay un patrón de estado estable y el patrón de flujo cambia continuamente. Se caracteriza porque las partículas del fluido no se mueven siguiendo trayectorias definidas. La acción de la viscosidad es despreciable. Las partículas del fluido poseen energía de rotación apreciable y se mueven en forma errática chocando unas con otras. Al entrar las partículas de fluido a capas de diferente velocidad, su momento lineal aumenta o disminuye, y el de las partículas vecinas lo hacen en forma contraria. En el proyecto, la velocidad es regulada con la válvula para poder demostrar los tres tipos de fluidos. Es posible identificar que conforme la velocidad del fluido aumenta, cambia de clasificación, pues la velocidad de los fluidos turbulentos es mayor que en los fluidos laminares. Un factor importante que regula la velocidad dentro del garrafón y también del azul de metileno es la presión. A partir de la experimentación en el proyecto, se puede identificar que cuando el garrafón se encuentra sin tapa y con la válvula abierta en su totalidad, la velocidad a la que sale el agua es de 20 litros por minuto. En este caso, la presión es constante, es decir, una atmósfera, que el diámetro también es constante, siendo 2.5 centímetros. Sin embargo, cuando el garrafón está tapado, la velocidad no es la misma, pues la presión cambia, y aún más si se reduce arbitrariamente el diámetro de la válvula. De ahí la causa de que el azul de metileno cambie de clasificación, es decir, a partir de la variación en la apertura de la válvula, la velocidad de salida del fluido cambiará, siendo esto que a menor diámetro, mayor velocidad. Si el diámetro es menor, tanto la presión como la velocidad tenderán a aumentar, por lo que la probabilidad de que el fluido se clasifique como turbulento incrementa también. Y si el diámetro aumenta, ocurre el efecto inverso a lo anterior, aumentando las probabilidades de que el fluido sea laminar. Esto se fundamenta en los conceptos de mecánica de fluidos y la ley de Bernoulli en lo referente a la presión y la velocidad.